Vamos a hablar de cómo afecta el diagnóstico de una enfermedad orgánica a un niño o adolescente en relación a sus principales relaciones, especialmente con sus padres, y cómo esto tiene consecuencias en el resto de cosas que vive y en sus vínculos. Tenemos que diferenciar dos fases, una primera fase aguda de diagnóstico y una segunda fase de enfermedad estable, cronificada o en remisión. En la primera fase, la aguda, es la fase de diagnóstico, en la que de alguna manera la familia recibe esta noticia, muchas veces inesperada y muchas veces como un jarro de agua fría que no nos esperamos. En esta situación, claro, los padres tienen una serie de reacciones y de soledad, de desesperanza y de angustia, y el niño o el adolescente, al nivel al que esté, también lo está teniendo. Es muy frecuente que ocurra algo en los padres, que tiene que ver con que se activan ciertas angustias que no tienen que ver solo con la enfermedad de ese momento, sino que tiene que ver con vivencias previas, más primitivas, más infantiles, y que de esto de alguna manera dificulta mucho el poderse hacer cargo del proceso de este hijo. Muchas veces activa sensaciones de culpa, de que habré hecho yo mal, cuando tiene un origen genético de si lo podía haber hecho de otra manera, si me tengo que responsabilizar de esto, y de alguna manera los padres se sienten muy solos, muy juzgados, y a veces la atención con profesionales también podemos ver esto de cómo se sienten y tenemos que poder acompañarlo. Y luego tenemos una segunda fase que sería la estabilizada o cronificada y en la que yo me quiero centrar. En esta segunda fase, claro, hemos pasado una primera en la que los cuidados han sido lo principal, el que nuestro hijo esté bien, el que salga adelante, el que podamos, cuidarle de la mejor manera. Y de alguna manera se ha producido una regresión, una tendencia a cuidar desde un modo más infantil, muchas veces porque es necesario, porque tiene que ver con que hay que acompañarles al baño cuando ya no hacía falta, o dormir con ellos, o darles de comer, o buscar recursos a nivel físico porque han perdido habilidades que antes tenían. Y entonces, partiendo de esta base en la que ha habido esta reacomodación, tenemos que volver a situarnos, ¿no? Y tenemos que reacomodar, los padres se tienen que volver a reacomodar. Y pueden pasar varias cosas que de alguna manera dificultan que este niño se relacione y se desarrolle y que su aparato psíquico se pueda construir. Hay dos situaciones que solemos ver y que son bastante típicas, que son las que os presento ahora. La primera tiene que ver con que estos padres hayan hecho o se hayan quedado un poco estancados en esta forma de crianza más infantil, en la que de alguna manera a este niño, a este adolescente, no se le permite crecer. No se le permite crecer y muchas veces tiene que ver con estos miedos de los que estábamos hablando y de alguna manera no puede adquirir esta autonomía que va a ir necesitando, no solo por el futuro, sino también por el poder tener nuevos amigos, el poder volver al cole y todas estas cosas. Y luego, la segunda, y de alguna manera en esta primera también, cuando ocurre esto, de alguna manera el niño se siente muy invalidado porque no puede hacer cosas igual que sus compañeros, ¿no? Y esta sensación se puede cronificar de alguna manera. Y luego estaría la segunda, que sería como justo lo opuesto, que sería esa posición de los padres de intentar hacer como si no hubiese pasado nada de esta enfermedad y como si no tuviera una serie de consecuencias. Cuando muchas veces las enfermedades, cuando son crónicas o cuando son graves, tienen una serie de consecuencias físicas, más o menos visibles, pero hay unas consecuencias. Y estos padres están centrados en que este niño se pueda reincorporar y pueda hacer como si nada, como una forma de cuidarle. ¿Qué ocurre aquí? Que de alguna manera los niños no son capaces de transitar la discapacidad y las dificultades. Os pongo un ejemplo. Tuve una niña en la consulta que tenía 11 años, que de alguna manera va a empezar la adolescencia dentro de poco, y que tiene una enfermedad genética que afecta sobre todo a los pulmones y a nivel físico tiene claras dificultades y una clara discapacidad. Entonces, lo que más quiere hacer es baloncesto y lo quiere hacer en su colegio, que es un cole normalizado. Se tuvo que dar la situación de que esta niña fuera a un entrenamiento de baloncesto en el que tuvo una caída grave y donde fue necesario que fuera una ambulancia para que se pudiera dar cuenta que no podía hacer dicha actividad.
Pero aún así siempre está muy pendiente e intentando forzar lo físico, cuando es algo que su condición médica no le permite. Y es incapaz de poder centrarse en otras actividades, pues más desde lo psíquico, desde el arte, desde lo intelectual, desde cualquier otra cosa que le pueda interesar, porque todo su interés y empeño está dirigido a lo físico. Entonces, hablándolo con los padres en la consulta, veíamos también la dificultad que tenían ellos para poder decir que no a esta niña y para poder frenarla. Y de alguna manera esta niña tenía esta sensación, por un lado, o en lo superficial, de omnipotencia, es decir, de creer que lo puede todo y que cualquier cosa la puede hacer, y por otro lado, más profundo, de mucha vulnerabilidad, pero que no se atreve a sacar, y muchas veces se llega a sentir atacada por los demás, porque la que tiene la dificultad no es ella, son los demás que no saben tratar con ella. Y esto es un poco lo que se genera a veces. Entonces, creo que con todo esto podríamos sacar 3 conclusiones. La primera, cuando hay una enfermedad orgánica, es como si pasara un terremoto por encima de una ciudad, que lo barre todo, y que cuanto más firmes sean los cimientos que tenemos, eso no se lo va a llevar el terremoto y podemos empezar a construir encima. Lo segundo sería que los hijos no son objetos pasivos, sino que son sujetos que sienten, piensan y que tienen una serie de opiniones y que les pasan cosas en la relación, y que dependiendo de cómo reaccionen los demás y cómo se relacionen, ellos también van a aprender a relacionarse. Y tercero, que los padres sufren no solo por esta enfermedad, sino un poco con la mochila que llevan. Y las angustias no vienen solo de este proceso, sino que vienen también de sus vivencias pasadas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando estas vivencias superan y la carga de angustia supera, hace falta un profesional que pueda hacer un trabajo con estos padres de cómo recolocarse. Y a veces también es necesario con el niño.